Buenos días, amada iglesia. Es un gusto y un privilegio estar aquí por medio de esta plataforma, transmitiéndoles a ustedes las noticias del reino. Quiero contarles que Dios ha hecho cosas especiales en la vida de nosotros y nos ha permitido trabajar en un ministerio, el Ministerio de Parejas, en la parte de liderazgo. Mi nombre es John Sanabria. Y mi nombre es Julie Figueroa. ¿Cómo están? Buenos días, sean todos bienvenidos. El día de hoy es un día muy especial que el Señor nos ha regalado un tema que por estos momentos debemos de tenerlo muy presente. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que sea el Señor dirigiéndonos. Amén. Entonces por favor cerremos nuestros ojos y vamos a darle este lugar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe. Bendito Dios y Padre precioso, Señor, hoy te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor, por una bendición más de poder compartir contigo tu palabra, Señor, de poder estar aquí, Dios, y permítenos en este momento, Señor, ser solo instrumentos en tus manos, Dios, donde sea tu mensaje y tu palabra dada, Dios, y que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor. Este tiempo lo ponemos en tus manos, Dios, orándote en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Como bien lo decía mi esposa, es un tema que el Señor pues, nos ha permitido traer hoy para todas las parejas que escuchan este mensaje. Y es un mensaje de esperanza, es un mensaje de vida, ¿sí? Pero quizás el tema no caiga bien, pero es una realidad que se vive hoy en día en las familias, no solo de Colombia, sino del mundo. Y es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y la violencia intrafamiliar, ¿qué es? Es una conducta por una acción u omisión que genera abuso. Entonces hemos visto o podemos detectar parejas que tenemos cerca que quizás han sufrido este flagelo y han sufrido este tipo de abuso dentro de la familia, ¿sí? Al interior del hogar. Y sabemos que cada miembro de la familia pues aporta algo en la familia, pero es importante establecer lo que Dios puede hacer al interior de la familia. Entonces, según estadísticas de medicina legal, en el 2019, ojo con esta cifra, en el 2019 se presentaron 73.309 casos de violencia intrafamiliar. Pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que de estos 73.309, 47.524 fueron temas de pareja. O sea, es decir, de violencia en la pareja. Y en lo que va corrido este 2020 se han generado más de 15.440 casos de violencia intrafamiliar y de solo violencia de pareja son 10.222. Entonces, esta cifra es lamentable, ¿verdad? Es lamentable porque es una cifra que demuestra que las familias están fracturadas, que las familias no están soportadas y cimentadas ¿en quién? En Jesús, el que restaura, el que transforma, el que renueva. Y hoy el Señor nos permite compartir este versículo que está allí en su santa palabra y está en el Salmo 127.1. Entonces vamos a leerlo y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. La palabra de Dios nos dice que es inútil el esfuerzo humano, ¿sí? Ya sea de los esposos, ya sea de los hijos, de la familia como tal, porque si Dios no está en la casa, es nuestro cimiento, es nuestra roca, pues en vano trabajamos. Y la palabra vano traduce vacío. Entonces creo que hay vacíos en estas familias, creo que hay vacíos en las familias colombianas o en las familias a nivel mundial que están teniendo este tipo de crisis, este tipo de conflictos al interior de la familia, ¿sí? Y Dios quiere levantar un hogar, ¿sí? Un hogar con propósito, un hogar lleno de su Espíritu Santo, donde todas estas condiciones que se viven dentro de la familia se vayan, ¿sí? Porque recordemos que el enemigo vino a matar, a robar y destruir. Eso lo dice allí en Juan 10:10. Pero el Señor nos da una palabra hermosa y dice que Él ha venido
para que tengamos vida y vida en abundancia. Él quiere rescatarnos. Y en este Salmo 127 que leímos inicialmente, el Señor presenta una advertencia. ¿Una advertencia contra quién? Contra la familia, contra la pareja, ¿sí? Para que le demos un lugar especial a Dios, ¿sí? Y que Dios sea el centro de nuestros hogares. Porque una familia que no está con Dios es una familia que tiene problemas espirituales, es una familia que tiene muchos problemas y que el único que puede darnos esa paz es el Señor Jesucristo por medio de su palabra. Recordemos que en el Edén, allí el enemigo entró a robar, matar y destruir, ¿sí? Y hubo una condición donde Adán y Eva estaban revestidos de la gloria de Dios y estaban sin ropa y se veían desnudos. Pero no había ese tema de juzgarse el uno al otro. Después de la caída entró allí la violencia intrafamiliar, donde se acusaron, donde se juzgaron y donde cada uno tomó una decisión, la que más le convenía. Y esto trajo desgracias para el mundo, desgracias para la tierra y desgracias para las familias. Pero es Dios hoy quien nos quiere rescatar. Es Dios hoy el que nos quiere dar una palabra de vida y quiere que los hogares que tenemos sean hogares benditos, hogares donde Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Amén, amén, mis hermanos. Entonces, como lo estábamos viendo, el tema es la violencia intrafamiliar. Pero para poder entrar a mirar esa violencia intrafamiliar, vamos a mirar primero qué es la violencia en pareja. Entonces, la violencia en pareja se puede definir como esa omisión o toda acción que se ejerce como maltrato físico, económico, psicológico o espiritual. Esta violencia se da en pareja, como lo hemos venido hablando, y a través de estos maltratos o de estas situaciones que se ven, esto genera unos efectos dañinos. Pero recordemos que no solo genera unos efectos dañinos en la pareja, sino que genera unos efectos dañinos también alrededor de toda nuestra familia, porque la pareja, si una pareja está bien, la familia está bien, los hijos están bien. Amén. Pero cuando empezamos a tener esta violencia, se empieza a ver esos conflictos también. Pero vamos a tener en cuenta dos cosas hoy. Una cosa es el conflicto y otra cosa es la violencia. Entonces, ¿qué es el conflicto? El conflicto es no es un indicador de violencia, pero es el primer momento que se presenta cuando hay diferencias. Entonces un conflicto lo podemos tener con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestros hijos, con un vecino, pero si no sabemos manejar bien esos conflictos, eso es lo que nos lleva a esa violencia. Entonces, lo primero que es el conflicto. ¿Y qué es la violencia? La violencia es el método que se usan o que usamos algunos miembros para solucionar dichos conflictos. ¿Cómo empieza ese conflicto o cómo empieza esa esa violencia? Empieza desde una mirada cargada de odio hasta la misma muerte. Entonces, ¿cómo empieza? Podemos empezar a mirar así, con esa mirada de odio, de rabia, de resentimiento, de ira, lo cual también nos puede llevar a golpes, nos puede llevar a palabras, nos puede llevar a situaciones que se salen de todo contexto y al final, o en muchas ocasiones, hasta la muerte. Yo también quiero traerles unas estadísticas de un estudio que hizo la Organización Mundial de la Salud junto a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigaciones Médicas. Basado en los datos y en el estudio de 80 países, dice que el 35% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. A nivel mundial, cerca del 30% de las mujeres que han tenido una relación han sufrido esta violencia física o sexual por parte de su pareja. Y en algunas regiones las cifras son un poquito más altas. Y escuchen esta cifra, el 38% de los asesinatos de mujeres producidas en el mundo entero son cometidos por su pareja. Estamos en una situación difícil por estos tiempos, por estos momentos, el confinamiento, en la cuarentena en que estamos, estos índices, si este mismo
eh, análisis lo van a hacer dentro de un año. La Organización Mundial de la Salud lo ha dicho que podría doblarse o triplicarse. Entonces es una situación que está siempre en un nivel muy alto. Pero el Señor Dios nos dice a través de su palabra en Salmo 11:5, dice: Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces tengamos muy presente la palabra de Dios. ¿Y dónde tiene la violencia su origen? La violencia tiene su origen en el enemigo de Dios y del hombre. ¿Quién es el enemigo de nosotros? ¿Quién es el que quiere lo malo para nosotros? El diablo, Satanás. Él está ahí siempre, él está acechando, él quiere destruir hogares y familias y él busca cualquier manera para poder someternos a sus cosas, a sus maldades y estar siempre en nuestra mirada, de pronto distracciones y no, nuestra mirada no puesta en Dios, sino de pronto en las cosas del mundo. La palabra de Dios también en Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre que queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando él habla mentira, que es lo suyo, de eso habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Esto nos lo enseña el Señor Jesús, se lo hablaba a algunos judíos cuando se habían convertido y estaban creyendo en él, y le estaban preguntando que a quién pertenecían. Entonces, en algún momento nosotros pertenecimos al maligno, estábamos en las cosas que el mundo nos ofrecía, pero la palabra de Dios también en 1 Juan 5:19 dice algo hermoso, dice que sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el Señor nos quiere apartar, el Señor nos quiere separar como hijos suyos, porque en algún momento estuvimos ahí, como lo decía anteriormente. Pero cuando el enemigo se da cuenta que nosotros empezamos a apartarnos de él, de sus caminos, él empieza a lanzar todo tipo de dardos para destruir la primera institución creada por Dios, que es la familia. Y en especial empieza a mandar esos dardos a la pareja. Entonces, la violencia en la pareja tiene como objetivo dañar al cónyuge, lo desgasta física, emocional, psicológicamente, y de acuerdo a ese desgaste, entonces va disminuyendo su fuerza, de pronto sus ganas de poder salir adelante y de creer en las cosas de Dios. En la mayoría de situaciones donde hay violencia en la pareja, siempre va a haber un agresor. Los dos, no siempre, sino va a haber uno que quiere imponer su dominio y abusa de su poder sobre la pareja. Entonces el abusador trata de difundir ¿qué? Temor, miedo y angustia. ¿Y cómo influye o cómo infunde esos temores? A través de muchas tácticas, a través de muchas herramientas. Él tiene muchas situaciones en las que nos influye ese temor y esa táctica. Entonces eso es la violencia en parejas. Vamos a ver ahora diferentes clases de violencia y continúa mi esposo. Bueno, el Señor siempre es bueno y nos reafirma en su palabra una vez más que Él quiere darnos un lugar especial, ¿sí? Para que estemos con Él. Ya nosotros pasamos de ser oscuridad a ser luz, no porque nosotros hayamos querido, sino porque el Señor lo determinó así. Entonces, una familia sin Dios se devastará por la maldad, ¿verdad? Una familia que no tiene a Dios al interior de su hogar sufrirán violencia y habría corrupción, no porque ellos lo provoquen, sino porque el enemigo está siendo cómplice de aquello. El enemigo los ha engañado tanto que ha involucrado este tipo de acciones para su hogar. También cuando el enemigo entra a un hogar, mina ese hogar, ¿sí? Lo quiere destruir, lo quiere acabar, ¿sí? Y lo ocupa de tal forma que la familia solo se concentra en lo malo, ¿sí? En ver la crítica, en destruir y no en construir. Y es una familia que es temerosa y no tiene fe. También va a ser vulnerable al ataque de la violencia intrafamiliar. Por eso vemos tantas situaciones y tantos casos hoy en día en nuestro país y a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el enemigo vino para eso, pero Dios también vino para rescatar a aquel que está perdido.
aquí hay un punto muy importante que es la violencia física en la pareja, ¿sí? Y este punto pensaría que es uno de los más crueles que pudiera vivir una pareja. ¿Por qué? Porque esto crea raíces de amargura al interior de cada persona, ¿sí? Y la violencia física en la pareja se presenta cuando se ejecuta una agresión, ¿verdad? Y esa agresión viene acompañada de ¿qué? De insultos, también viene acompañada de fuerza física y un contacto directo con el cuerpo de la otra persona, provocando lesiones hasta graves o quizás lesiones que con el tiempo pues van a hacer que esa persona tenga complicaciones de salud, ¿sí? La violencia física tiene un impacto directo en el cuerpo de la víctima, ¿sí? Porque provoca una afectación muy profunda y no solo exterior, sino también interior, ¿verdad? Porque Dios a nosotros como esposos nos ha dado un mandamiento y ese mandamiento está ahí en Efesios 5, 28, 30. Y dice la palabra de Dios: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. ¿Qué nos enseña el Señor? Que la sustenta y la cuida, pero también la ama, ¿cierto? Y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, este tipo de violencia afecta la relación, ¿sí? Afecta todo lo que el Señor ha venido trabajando en nuestras vidas. Y quizás estas personas que tienen este tipo de condiciones quizás no le han conocido, o quizás le conocieron y no son capaces de afrontar una situación para rebatir lo que el mundo nos decía, porque estamos siendo partícipes del mundo. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que seamos de una sola pieza, ¿sí? Que estemos con Él, porque el que está en contra de Él se constituye enemigo, ¿sí? Y esta violencia física puede dañar al otro en todo tipo y en todo sentido, ¿sí? Vemos también que este tipo de violencia física también conlleva a una violencia sexual o abuso sexual, ¿sí? Y muchas veces sin el consentimiento de la otra persona se llega a agredirla físicamente y se obtiene por medio de esa persona un acto que se considera, pues se llama violación, ¿sí? También esto constituye una burla para aquella persona que sufre de este tipo de violencia física. También es una humillación y el abandono afectivo también que produce esta violencia. Entonces, este tipo de condiciones también llevan a la persona a tener un carácter o tener una personalidad quizás de miedo hacia la otra persona. Y en el estudio que estábamos haciendo nos encontramos que también produce en algunas personas la celopatía, ¿sí? ¿Y qué es la celopatía? Es un trastorno por celos. Entonces la están celando por todo y eso genera acciones de todo tipo, ¿sí? Chantajes, manipulaciones, amenazas, y esto lo hacen para lograr actos o prácticas sexuales no deseadas que generan dolor en la persona afectada. Entonces, es importante entender que Dios a nosotros no nos ha llamado a inmundicia. Allí en Primera de Tesalonicenses 4:7, el Señor nos dice que fuimos llamados a santificación. ¿Y qué es santificación? Él nos apartó para buenas obras, desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo anduviésemos en ella y cumpliéramos el propósito especial que Dios tiene para nuestras vidas. Es decir, que cada vez que se practica el mal, estamos haciendo la voluntad del enemigo. Pero cada vez que hacemos lo bueno, estamos creyéndole a un Dios poderoso, a un Dios honesto, a un Dios verdadero, a un Dios justo, a un Dios restaurador, a un Dios que se levantó de los muertos y un Dios que vive en ti y que vive en mí. Porque la palabra nos enseña que el matrimonio, ¿sí?, es honroso, pero el mundo nos muestra otras cosas. El mundo nos muestra que el pasaje, todo esto es pasajero, y nos demuestra que la pareja tiene una condición de tiempo donde se corta, donde se termina, pero la primera institución que Dios estableció
fue la pareja, fue la familia y Dios quiere que perdure para toda la vida. Y nos dice ahí en Hebreos 13:4 que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Viene otro tipo de violencia que lo va a compartir también mi esposa para seguir con este tema que el Señor nos ha dado. Amén. Otro tipo de violencia que encontramos también es la violencia económica en pareja. Y podemos decir violencia económica, sí, en algunos hogares, de pronto cristianos o no cristianos, este tipo de violencia también la podemos encontrar. ¿Y qué es este tipo de violencia? Es una forma de amedrantar, someter, esclavizar o imponer la voluntad del otro cuando se usan los recursos económicos o los bienes personales. Entonces tenemos que tener muy en cuenta un versículo que el Señor nos regala a través de su palabra en 1 de Timoteo 5:7 que dice: manda también estas cosas para que seáis irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Wow, es un pasaje de la Biblia muy hermoso que el Señor nos regala. Y este versículo lo podemos tomar de varias maneras de acuerdo a lo que el Señor nos quiera revelar. Este versículo nos manda a que como proveedores, como sacerdotes del hogar, estamos llamados es primero a proveer. Aquí lo dice que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. Pero lo podemos mirar también de la parte tanto económica, también de la parte espiritual. Debemos de proveer lo más importante, primeramente nuestra casa. No, yo no puedo ir a proveer a otro lugar cuando de pronto mi casa está con alguna falencia, en alguna dificultad, en alguna necesidad. Entonces, lo repito, no es solo económico, sino también la parte espiritual, que la palabra de Dios esté viva, esa llama encendida esté ardiendo. Pero hoy, en este momento, lo vamos a tomar de esa parte económica. Porque, bueno, desde la perspectiva de Dios, el varón no está para estar sobre la mujer. El varón no está llamado a eso, a estar por encima de la mujer, pero sí llama a los esposos a desempeñar un liderazgo especial. ¿Un liderazgo de qué? De ser proveedores y de ser protectores responsables y dar la cobertura a su esposa y a su familia, con el mismo espíritu de entrega y devoción mostrado por Cristo para su iglesia, es decir, su esposa. A eso está llamado el hombre, a eso desde la perspectiva de Dios, ese es el llamado del hombre, a ser proveedor y protector, a dar esa cobertura primeramente a su esposa y a su familia. Podemos ver que violencia no es solo simplemente golpes o maltrato físico. Existen varios tipos de violencia y como lo vamos a venir estamos hablando aquí en el desarrollo de este tema, esta es una violencia donde primeramente se nos está negando el derecho fundamental de pronto a la subsistencia, a las necesidades básicas que podemos tener como hogar, como familia, es decir, de pronto el sustento, el abrigo, las necesidades básicas, poder tener una tranquilidad económica. De pronto no estamos hablando acá de riquezas ni de nada, pues amén, amén por los que de pronto el Señor da la bendición de tener nuestra economía de pronto estable, pero también en muchos hogares se puede ver de pronto esa carencia, donde falta el alimento, donde no se cumplen las necesidades básicas y ese tipo de violencia básicamente lo podemos también, el concepto de ella es la restricción o limitación o negación injustificada muchas veces para condicionar, someter o obligar a la pareja por medio de la manipulación de los recursos económicos. Entonces, en este tipo de violencia, el abusador es el que controla todo lo que ingresa, sin importar de dónde hayan salido los recursos, sin importar si es él el que los trae o por el contrario es la esposa que los trae, porque vemos en algunos hogares que pasa esto. Entonces, el agresor es el que manipula el dinero, es el que lo dirige, es el dueño, es el que lo controla, él es el que tiene el control absoluto de todo.
Entonces esta clase de violencia y se puede manejar en dos tipos. Entonces la primera clase de violencia la podemos ver cuando el agresor es el jefe y él es el que provee. Él es el que trae el alimento, él es el que trae el sustento, él es el que tiene la nevera llena, todo está en la casa pago, pero pide control de todo. O sea, a él tenemos que rendirle cuentas de todo, si se gastó un poquito de más, si de pronto uno tenemos derecho de invitar de pronto a algún familiar a almorzar, porque no, él solo dejó las 4 o las 5 o las 3 porciones según el núcleo familiar. Entonces él controla todo. Entonces si de pronto los chicos comen algo, se acaba algo, pero él sabe que eso está allá, se vive en muchos hogares, y él llega y de pronto no en contra de los hijos de pronto que se consumieron esos alimentos, sino va desde una vez a la esposa a controlar por qué se acabó, por qué te comiste, por qué no miraste si faltaba, o muchas cosas. Y vemos que pasa en muchos hogares donde él es el que tiene el control de todo. En muchas ocasiones puede haber también esa necesidad de que de pronto la esposa trabaje o algo y él no se lo permite, no le permite trabajar a la esposa. ¿Para qué? Para que la esposa de pronto no tenga autonomía de su economía y de pronto no pueda opinar y siga él el que controle todo sobre la familia. Entonces, como lo decía, es el proveedor por excelencia y a él le tenemos que rendir todo, pero entonces algo que de pronto es muy cuestionable es que controla todo, cada peso, cada cosa, cada... eh, en cuanto a la economía, todo tiene que estar sobre el control de él, sobre lo que se gasta, lo que no se gasta, lo que hace falta, lo que no hace falta, él es el que controla todo. Entonces ese es ese jefe controlador. Entonces hay otro tipo de agresor que vive con su esposa, vive en el hogar, pero es la esposa la que provee, es la esposa la que de pronto trabaja. Por muchas situaciones, por muchas circunstancias, de pronto en estos tiempos vemos que hay esposos o varones que se quedan en su casa al cuidado de la casa, pero aún así se atribuye a él la postura de manejar todo el recurso como si él fuera el dueño absoluto, y de esa forma fiscaliza y supervisa todos los gastos, todos los ingresos y todas las decisiones. Él es el que toma todas las decisiones. En algunos casos también vemos que pone todas las excusas y disculpas para él no aportar a la provisión del hogar. Es que a mí no me gusta cómo me mandan allá, es que un horario de trabajo muy largo, o mejor dicho, hay muchas excusas que esas personas ponen de pronto para no llevar la provisión al hogar. Podemos tomarlo también como pereza también, pero pues el Señor nos manda a que tiene que proveer primeramente para su familia y mayormente para los de su casa. Pero aún así, si no provee, él sigue teniendo el control de esas finanzas. Entonces, el agresor también dispone de todos los recursos económicos y muchas veces también hasta para su propio bien. Vemos casos de que de pronto o trabaja o no trabaja, pero eso no le impide a él tomar las decisiones de que si él quiere algo, lo compra y no da razón de nada. Esto es muy triste porque también vemos en algunas mujeres que de pronto el agresor es el que provee, pero ellas no tienen de pronto esa libertad para poder decir yo quiero comprarme esta camisa porque me gustó, me parece bonita o algo, no, porque es el jefe del hogar el que compra todo, la viste, el que impone todo sobre ella, y entonces ella empieza a crear una dependencia sobre él. Y a veces hay una palabra pues que es un poco fuerte, pero las mujeres se empiezan a convertir en mendigas en sus propios hogares. Y el Señor no nos manda eso, el Señor nos manda que tengamos libertad, a que como pareja nos sentemos, tomemos las decisiones, podamos tener esa oportunidad de decirle, mira amor, vamos a hacer esto, tenemos tanto dinero, vamos a comprar eso, y entre los dos, porque es que el hogar es de los dos. Las decisiones se toman entre los dos, no es solo una persona. Entonces, en ocasiones esas mujeres de pronto no tienen esa libertad y empiezan a sentirse menos, y porque si en algún momento toman la decisión de pronto de separarse, no, de algo que no está en los caminos del Señor, pero es allí donde vemos todos esos índices de pobreza cuando la mujer está sola. Entonces esa violencia económica la debemos de tenerle
mucho cuidado y ponerla delante de Dios porque es de los dos. La economía es de los dos, la economía nunca va a ser de solo del esposo o de la esposa. Amén. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica en la pareja. Y este tipo de violencia es una forma de maltrato en la pareja, ¿sí? Y a diferencia del maltrato físico, este es sutil y más difícil de percibir o detectar y se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos. Y escuchar todo esto pues nos hace pensar que es una familia o una pareja que no tiene a Dios en su corazón. Y esto el mundo lo avala porque para el mundo es normal, pero para nosotros que hemos conocido de Dios, esto no cabe para nosotros poderlo ejecutar. Pero más sin embargo, no podemos decir que este tipo de violencia solo lo sufren las personas que no conocen de Dios, porque también vale la pena mencionar que también muchas veces, conociendo aún del Señor, se manifiestan este tipo de acciones. Y es algo triste que no debería de ser, pero es algo que se manifiesta en algunas familias creyentes o no creyentes, ¿sí? Este tipo de acción de violencia psicológica invita a la persona a sentirse menos que la otra, ¿sí? Y esta persona siempre vive atemorizada y vive con actitudes negativas en su vida, ¿sí? Y también sufren un tipo de violencia, ¿sí? Al interior de su hogar, y es ese maltrato de violencia psicológica, ¿sí? La intención de la violencia psicológica es impresionante, o sea, tiene un fin. La persona que hace este tipo de conducta, lo único que hace y quiere manifestar y que sienta la otra persona es la humillación, es humillar, ¿sí? Y es hacer sentir mal e insegura a la persona atacada, ¿sí? Deteriorando su propio valor. Y muchas de las personas que han sufrido este tipo de condiciones quizás no se valoran, quizás se han sentido desmotivadas, sus sentimientos están abajo, sus sentimientos nunca están bien, porque siempre reciben palabras que no van bien y reciben un rechazo total por medio de su pareja, ¿sí? Donde ellos sienten devaluación, inseguridad, minusvalidad, dependencia y baja autoestima, ¿sí? Pero todo esto es lo que el mundo nos invita a vivir. Mas ahora bien, Dios nos invita a vivir una vida llena de gozo, una vida llena de rectitud, una vida de amor, comprensión, donde nos podamos apoyar uno al otro. Dios nos hizo con un propósito especial al hombre y a la mujer, es que fuéramos uno solo y multiplicáramos la imagen y la gloria de Dios a donde quiera que nos moviéramos. Cada vez que hacemos este tipo de acciones, de tipo de violencia, de crisis al interior del hogar, estamos minimizando la gloria de Dios. Es decir, le estamos dando lugar al diablo para que él entre a robar, matar y destruir. Y este tipo de violencia psicológica se manifiesta de la siguiente manera. 1. Malos tratos psíquicos, descalificaciones, como yo lo habíamos dicho, insultos, el control, controlar a esa persona para dónde va, con quién habla, y es un tipo de violencia psicológica. Intimidación, amenazas de agresión física, la ridiculiza cuando tiene la oportunidad y también provoca situaciones de celos. Es decir, que todo esto son cosas que el mundo ha insertado al interior de la familia, porque Dios nos invita a que nos quitemos todo este tipo de acciones y nos invita a vivir una vida llena de su Espíritu Santo, una vida de compromiso, una vida llena de pasión ante Él, para que nosotros rebatamos todos estos ataques del enemigo y resistamos al enemigo y Él huirá de nosotros, lo dice su santa palabra, ¿sí? Y como consecuencia de este tipo de maltrato y de cualquier otro, se ve disminuida la autoestima de la persona y afecta el desarrollo emocional. Muchas de las personas carecen de identidad por este tipo de acción. Ellas mismas no saben ni qué hacer. Y es allí donde Dios nos invita hoy a que lo incluyamos a Él en nuestra vida. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos puede dar ese fruto que viene de Él, donde nosotros podemos rebatir todos estos ataques del enemigo. Pero esto es con oración, con ayuno, creyéndole al Señor. No solo creer en Dios, sino creerle al Señor en la oportunidad que Él nos está dando a nosotros. Quizás muchas veces decimos, denle una oportunidad a Dios, búsquelo,
pero la oportunidad realmente nos la estamos dando nosotros, porque es Cristo el que transforma, el que renueva y el que va a cambiar nuestras vidas. Y este tipo de violencia es uno de los ataques que son más sutiles y difíciles de detectar. Yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido este tipo de violencia, quizás en la niñez, en la adolescencia, quizás ahora cuando estamos en pareja, pero todos hemos vivido este tipo de acción y de violencia. Ahora bien, Dios nos ha rescatado y nos ha dado una nueva oportunidad y Dios tiene un propósito especial para cada pareja. Pero la decisión está en ti como pareja, para que la tomes y saques todos estos ataques que el enemigo está haciendo al interior de tu hogar, porque la victoria que Dios nos va a dar es para siempre y es para la eternidad. Amén. Amén, amén, claro que sí. Vamos a dar otro tipo de violencia, de pronto no tan común, pero que si en algún momento la podemos, de pronto de alguna familiar o algo muy cercano en nuestra iglesia, y pedimos para que sea Dios el que nos guíe a toda verdad, su Espíritu Santo. Y ese tipo de violencia es la violencia espiritual en pareja. Vuelvo y lo digo, no es muy frecuente, pero también se puede dar. ¿Y qué es violencia espiritual en pareja? Es el abuso espiritual que suele hacer referencia a un abusador que utiliza su mayor rango como ventaja sobre el abusado, poniendo a la víctima en un estado de obediencia incuestionable a esa autoridad. Cuando buscábamos este tipo de violencia espiritual, es el punto donde de pronto algún líder, alguna pastor o alguien que tiene una posición de autoridad en la iglesia abusa de esa autoridad, y de pronto es muy cuestionable porque en la iglesia puede ser una persona muy íntegra, puede ser la persona que habla de la palabra de Dios, que la cumple, pero también cuando llega a su hogar no es ese ejemplo de varón o de mujer sabia que la palabra nos llama. Es una persona que va en contra de todos los principios que Dios nos habla a través de su palabra, que debemos tener muy presente en nuestros hogares. Y de pronto hay maltrato físico con su esposa o maltrato verbal, o hay también esa violencia económica de la que hablábamos al principio del mensaje, o otros aspectos que la esposa es la única que los vive. Entonces ella de pronto en algún momento puede hablarlos, pero como su esposo tiene esa imagen, tiene podemos llamarlo esa máscara ante la congregación de ser esa persona íntegra, entonces muchas veces ella no quiere dañar esa imagen o él no quiere dañar esa imagen, pero sí tenemos que tener muy en cuenta este tipo de violencia para que no pasen. Si en algún momento nos llegamos a encontrar en estas situaciones, mire, oremos y clamemos al Señor para que podamos ser responsables delante de Dios de nuestros actos, porque el Señor nos manda a que tenemos que ser limpios de corazón y para que todo lo que de nuestra boca lo pongamos como, o sea, debemos ser hacedores y no solo oidores de su palabra, que lo que yo comparta, que lo que el Señor hable a mi corazón, realmente eso lo pongamos por obra en nuestros hogares y tengamos muy presente eso. No debemos abusar de pronto de esa autoridad que el Señor nos permita tener, o en algún momento ser o tener esa fachada, esa máscara puesta, porque delante de Dios no está bien. Eso los dejo en sus corazones para que por favor lo examinemos, lo evaluemos y pongamos todo eso en manos de Dios. Si hay alguna cosita que de pronto pueda estar afectando realmente nuestra integridad delante del Señor, para también así poder cumplir con lo que el Señor nos manda a través de su palabra al interior de nuestros hogares. Amén, mi hermano. Bueno, y ya para cerrar, tenemos otro tipo de violencia y es las señales de abuso. Quizás usted ha visto en alguna persona que conoce o en algunas parejas o quizás al interior de su hogar ha visto algunas señales de abuso, pero usted no dice nada por miedo a. Pero el Señor hoy nos invita
a que seamos valientes, que seamos esforzados y que pongamos todas este tipo de situaciones en las manos de Él. Él tiene el poder, Él es el único que restaura, transforma y cambia. Si el Señor lo ha hecho con nosotros en nuestra relación, también lo puede hacer contigo. Y es de creer al Señor, y es de poner todo en las manos de Él, en nuestro hacedor de milagros, en nuestro príncipe de paz, en nuestro consejero, en nuestro admirable príncipe de paz. Él es el que tiene el poder. No lo busques solo por lo material, búscalo por lo que Él es y verás las respuestas maravillosas que Él tiene para su vida. Y las señales de abuso que quizás ustedes pueden haber tenido o haber visto, esas relaciones son claramente abusivas, ¿sí? Y son temas que quizás a nadie le gustaría vivir, pero como lo dije anteriormente, es una realidad que está latente al interior de los hogares, que quizás no están cimentados en la roca, que es Cristo. El Señor nos habla ahí en el Salmo 127, vuelvo y lo traigo nuevamente, que en vano trabajamos. Es decir, que la palabra vano es vacío. Tú puedes hacer muchas cosas para construir tu hogar, pero si Dios no está, es un hogar que no va a dar fruto, es un hogar que se va a desviar del propósito de Dios y terminará derrotado, fracasado, terminará destruido. Pero Dios hoy nos invita a que Él es el único que nos invita a construir, ¿sí? Y a forjar sueños en Él, para que la pareja tenga un propósito especial, para que nos podamos reencontrar nuevamente con Él. Entonces, si usted ha detectado esto al interior de su hogar, es necesario que recurra a la presencia de Dios, es necesario que ore por aquella persona. La palabra hoy nos invita también que si tu hermano te ofende, ¿sí? Y si tu hermano te hace mal, tú tienes que orar por él. Tú no tienes que maldecir, sino bendecir. Y si te dan una bofetada, hay que poner la otra mejilla. ¿Por qué? Porque son temas espirituales que quizás para nosotros en nuestra razón humana quizás no lo podemos discernir, porque todo esto se tiene que discernir espiritualmente. Muchas veces hemos detectado al interior de los hogares que tu pareja te mira o actúa de manera que te asusta. Tu pareja es celoso, posesivo y controlador. Te acusa de ser infiel o que lo provocas. Trata de controlar a quien ves o con quien hablas. Y amenaza con matarse o hacerle daño a usted o a sus hijos. Si esto está ocurriendo y si usted lo ha detectado, es hora de que busque al Señor. Es hora de que llamemos al Señor y clamemos a Él. Él tiene las respuestas. Las respuestas no las tiene nadie más. Él las tiene a través de su santa palabra. Y quizás si estás viviendo esto también, si estás viviendo golpes, patadas, mordidas, empujones, bofetadas y quizás manifestaciones también donde te obliga a tener relaciones sexuales que no te gustan o cuando no quieres, es necesario recurrir a la presencia de Dios. O quizás destruye tus pertenencias o te las decomisan, es necesario recurrir a la presencia de Dios. Dios hoy nos ha hablado como pareja y Él tiene las respuestas para bajar ese índice. Qué interesante, qué satisfactorio sería que ese reporte que estaban ahí de tantas familias que han sido aquejadas por este maltrato familiar, que si ponemos todo en manos de Dios, que pudiéramos tener un consolidado de familias, donde una estadística nos diga, en este año 47.524 parejas se convirtieron a Cristo y tienen un hogar con propósito, un hogar lleno de bendición. Qué interesante sería que en el ocurrido de este año tuviéramos cifras positivas de las personas que han conocido de Dios. Pero esto es interesante discernirlo y hacerlo con el corazón y creyéndole siempre a nuestro Creador y al Dador de la vida. Hermanos, hermanas, es un gusto, fue un placer haber compartido su palabra y esperamos que el Señor haya hecho algo impresionante en sus vidas. Yo sé que sí, yo sé que el Señor hoy nos ha hablado y esto es para ponerlo en práctica. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a despedir este momento con el poderoso nombre de su Hijo Jesús de Nazaret. Gracias Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias por este momento, gracias Señor por la oportunidad que nos das de rebatir toda acción del enemigo, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guía a una verdad absoluta, Señor, donde tú hoy nos invitas y quieres que las parejas vivamos en bendición y cualquier pareja, Señor, puede llegar a tu presencia, Señor.
Quizás si hay dificultades para hacerlo, Señor, es la oportunidad para que nos humillemos delante de ti, Señor. Tú no recibes a justos, Señor, tú recibes a pecadores, Señor. Y por eso, Señor, nos abriste un espacio allí, Señor, para que estuviéramos contigo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en pareja, Señor. Hoy quiero, Señor, que miremos a nuestra pareja y la bendigamos, que miremos a nuestra pareja y si hay situaciones difíciles al interior del hogar, hoy recurrimos a ti, Señor, porque tú tienes respuestas de lo alto y tú quieres un hogar en Cristo Jesús, un hogar fortalecido, porque tú nos has prometido vida y vida en abundancia y tú viniste a eso, Señor. Hoy te amamos, Señor, te glorificamos, te damos la gloria y la honra. Y te bendecimos, Señor, y bendecimos a cada parejita conectada allí que escuchó este mensaje. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, Señor nuestro. Amén y amén. Amén, Más parejas, amén. las queremos mucho, muchas bendiciones y recuerden siempre vivir en la voluntad de Dios. Amén, amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.